Agradecimiento a Xavi Reloaded y a Pablo Arga por su apoyo mediante Patreon, y a Gonzalo José Pérez, Gilberto Espinosa, Ariel Castillo y a Helvin Santiago Guzmán por su apoyo mediante PayPal. Muchísimas gracias. Antes de nada quiero recordar que yo no soy ningún académico, no tengo estudios universitarios, pero también debo añadir que llevo 2 décadas o más leyendo a los académicos, expertos en un amplio abanico de disciplinas. Por ello, en ocasiones me he topado con afirmaciones erróneas que se han hecho por parte de distintos académicos. Algunos simplemente cometen un error, quizás incluso por desconocimiento, otros deliberadamente, como suelen hacer sobre todo los académicos apologistas, como por ejemplo el PhD Richard Hess. En esta ocasión quiero que veamos una afirmación que hace Bud Ehrman. Recuerdo que Bud Ehrman no es un historiador, con mucho que se le suele presentar como tal. Es decir, Ehrman no tiene una formación formal universitaria en historia como tal. El currículum de Ehrman dice, y ahí tengo un poco de dificultad de entender cuáles serían los títulos equivalentes en una universidad española, para lo cual he consultado a ChatGPT. Dice lo siguiente: PhD, Seminario Teológico de Princeton, magna cum laude. Es el doctorado en filosofía, aunque puede abarcar diversas disciplinas, en este caso teología. Es el título académico más alto que se puede obtener en muchas áreas de estudio y suele implicar una investigación avanzada y una tesis doctoral. ¿Vale? Estaremos hablando de un doctorado. M.Div. Master of Divinity. Un máster en divinidad. Comúnmente obtenido en seminarios teológicos. Este título es generalmente necesario para aquellos que desean trabajar como ministros o en otras posiciones de liderazgo en comunidades religiosas, como pastores o sacerdotes. Maestría en Divinidad, un título de posgrado especializado en estudios teológicos. BA Bachelor of Arts, es un título de licenciatura en artes. Este título de pregrado se otorga por completar estudios universitarios en disciplinas como las humanidades, las ciencias sociales o las artes, entre otras. Sería algo así como licenciatura en artes. Con esto no le quiero quitar ningún mérito a Ehrman, simplemente dejar claro que no tiene carrera de historiador. Evidentemente esto no implica que cuando ejerce sus investigaciones sobre el mundo antiguo no esté capacitado o que no siga la metodología adecuada de un historiador. Pero ese no es el asunto es el siguiente. Quiero que veamos un extracto del vídeo que os voy a poner a continuación. En este se argumenta que la inexistencia de documentos de historiadores contemporáneos a Jesús no es un argumento serio para negar la historicidad de Jesús, y aquí estoy de acuerdo, evidentemente, con Ehrman, porque de otras personas mucho más importantes que el propio Jesús tampoco hay escritos de historiadores contemporáneos. For example, who would have been the most important Jewish figure from the time, well, let's say from the first century. The most important Jewish figure for us for the first century, for historians, is the Jewish author Josephus. Josephus was a historian who was very involved in the Jewish uprising in 66 to 70 that ended up to the destruction of the temple. He was a leader of Jewish troops there. He ended up being captured by the Romans and eventually was made a court historian by the Roman Emperor Vespasian. And he wrote a bunch of books that are our best sources of information about first century Judaism and for the history of Judaism in the period. He was a high upper class elite aristocrat, very involved, very important in the history of Israel at the time, who is our most important author. He's never mentioned in contemporary sources. Cito a Ehrman. La figura judía más importante del siglo I para los historiadores es el autor judío Josefo.
Josefo fue un historiador que estuvo muy envuelto en la sublevación judía entre el 66 al 70, que finalizó con la destrucción del templo. Fue un líder de las tropas judías, por lo que acabó siendo capturado por los romanos. Y eventualmente fue nombrado historiador de la corte por los romanos o el emperador romano Vespasiano. Y él escribió un montón de libros, que son nuestras mejores fuentes de información sobre el judaísmo en el primer siglo y para la historia del judaísmo en el periodo en el que estuvo activo. Era un aristócrata de la alta élite, de la clase alta, muy envuelto, muy importante en la historia de Israel, el cual es nuestro autor más importante. Y ahora aquí viene la afirmación errónea que hace Bart Ehrman. Dice, él nunca es mencionado en fuentes contemporáneas. Pues bien, Flavio Josefo vivió entre el 37 y el 100 aproximadamente de la era común. El historiador romano Gayo Suetonio Tranquilo vivió entre el 70 y el 126, es decir, convivió 30 años aproximadamente con Flavio Josefo. Fue contemporáneo siendo adulto de Flavio Josefo. La obra quizás más importante que escribió este historiador es De Vita Caesarum o Vida de los Césares. Os voy a citar de la web de la Universidad de Chicago, traduciéndolo al español, lo que Suetonio escribió en el libro 8, capítulo 5, versículo 6. Cuando consultó el oráculo del dios de Carmel en Judea, los resultados fueron muy alentadores, prometiendo que cualquiera que fuera su plan o deseo, por grande que fuera, se cumpliría. Y uno de los prisioneros de alta cuna, esto es lo importante, y uno de sus prisioneros de alta cuna, llamado Josefo, mientras le ponía las cadenas, declaró con gran firmeza que pronto sería liberado por el mismo hombre, es decir, por Vespasiano, que luego, sin embargo, sería emperador. Aquí Suetonio no solo nombra a Josefo, sino que recoge de forma escueta la historia que contó el propio Flavio Josefo en su libro 3 de las guerras de los judíos. Cito del libro de Flavio Josefo. Tú, Vespasiano, serás César y emperador, y también lo será tu hijo que está aquí presente. Encadéname con mayor seguridad y consérvame junto a ti, pues tú, César, no solo eres dueño mío, sino también de la tierra y del mar y de todo el género humano. Y yo te pido que me castigues con una prisión más severa si oso bromear con las palabras de Dios. Es decir, Flavio Josefo le está diciendo a Vespasiano que será emperador y que esa profecía la ha recibido de Dios, es decir, del Dios judío. Cuando acabó de hablar, Vespasiano al principio no creyó a Josefo y pensó que había inventado esto para salvarse. Pero poco a poco empezó a darle crédito, pues Dios había suscitado en él el deseo del mando y le había mostrado el cetro del poder por otras señales. Además comprobó que Josefo había acertado en otras predicciones. Uno de los amigos de Vespasiano, que había estado en esta conversación secreta, dijo que se asombraba de que Josefo no hubiera profetizado a los habitantes de Jotapata la destrucción de la ciudad ni su propia captura como prisionero de guerra, a no ser que en este caso se tratara de una invención para evitar el castigo que le venía encima. Pero Josefo respondió que le había anunciado que Jotapata sería tomada después de 47 días y que él mismo sería cogido vivo por los romanos. Vespasiano, después de interrogar individualmente a los prisioneros sobre estos hechos, vio que era verdad y de esta forma empezó a creer en las predicciones que había formulado sobre él. Pues hasta aquí, simplemente corregir este dato. Sí hubo un contemporáneo de Flavio Josefo, el historiador Suetonio, que sí escribió sobre Josefo, y no solo lo nombró por su nombre, sino que recogió esta historia de la habilidad de profecía del historiador Flavio Josefo.